Económicamente y presentar impuestos es un requisito. Si necesitas ayuda, Acceso Hispano. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los Ministerios de Apoyo Familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente llegando hasta su hogar o hasta su automóvil con un nuevo programa de los Ministerios de Apoyo Familiar. Y como todos los martes en la tarde estudiamos el libro de los Salmos y hemos llegado ya a explorar las enseñanzas que nos da el Salmo número 68. Y esto por los auspicios de la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la avenida Central Avenue, aquí en la ciudad de Chicago, a donde estamos también ofreciendo experiencias de consejería y de apoyo familiar los días lunes y los días martes. Bueno, y cuando entramos a este Salmo 68, vamos a ver inmediatamente que hay alguna información allí al principio del Salmo, y dice en primer lugar al músico principal. Y ya hemos explicado que esta es una anotación que va dirigida al director de la alabanza y la adoración allí en el santuario de Israel. Luego especifica que es un salmo. Y dice que es un salmo porque aunque el libro se llama el libro de Salmos, no todos los poemas que aparecen en este libro de los Salmos son salmos. Así que cuando dice aquí que es un salmo, precisamente es un cántico que ha sido preparado para la alabanza en la congregación. Y dice que es de David, y luego agrega que es un cántico, lo cual quiere expresar de que se interpreta por medio del acompañamiento musical. Además hemos explicado, y aquí lo puede ver en este Salmo 68, que el versículo 7, después del versículo 7 hay una nota que dice Selah, y después del 19 también, y después del 32. Y ya hemos explicado que en la versión Reina Valera aparece la palabra en hebreo, pero en otras versiones ya está apareciendo en español o en castellano. Y dice allí, dice pausa, que probablemente ese es un significado o tal vez un interludio, el interludio instrumental cuando las voces callan y los instrumentos siguen tocando. La ocasión de este salmo, se han hecho muchos intentos de hallar la ocasión histórica particular de este salmo. Algunos han dicho que fue escrito durante los días cuando el rey David estaba trasladando el arca del pacto hasta la ciudad de Jerusalén. Y eso lo puede ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 12 al 19. Un pasaje muy conocido, especialmente la experiencia se recuerda muy bien allí en segundo de Samuel, cuando Mical, o Milca, que aparece en otras versiones, Mical, la hija del rey Saúl, que era la esposa de David, cuando vio a su esposo saltando, brincando y danzando delante del Señor, lo despreció, ¿verdad? Lo despreció y entonces ella sufrió las consecuencias por menospreciar no solamente al ungido de Dios, pero también al Dios mismo, a quien David está honrando por medio de su acto de alabanza. Otra cita en cuanto a la ocasión en que fue escrito, en que este salmo, es cuando Salomón traslada el arca de la alianza o el arca del pacto, la traslada al templo, y lo puede ver ahí en el primer libro del Reyes, el capítulo 8, versos del 1 al 11, también esa gran fiesta que hubo cuando Salomón llevó
de regreso al templo de Jerusalén, llevó de regreso el arca. Y finalmente se ha mencionado que a lo mejor es durante el tiempo cuando el rey Ezequías celebró la Pascua, después de mucho tiempo que no se celebraba, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, aparece esta mención. Eso es en cuanto a la ocasión misma. En cuanto a la estructura de este salmo, este es uno de los salmos más difíciles del salterio judío. Difícil tanto para traducir como para interpretar. Probablemente es propio decir de que hay 4 partes principales. La primera es el preludio, donde usted puede leer en los versículos del 1 al 6, a donde el salmista invita al pueblo a la adoración del Dios que los protege de todos sus enemigos y que los ayuda en medio de todas sus dificultades. La segunda parte pues se clarifica ahí en los versos 7 al 18, donde se exaltan los hechos poderosos de nuestro Dios, del Dios de Israel. El verso 7 al 10, el éxodo de Egipto, versos 11 al 14, la conquista de Canaán, y versos del 15 al 18, la elección de Jerusalén, del monte Sión, como la habitación terrenal del Dios de Israel. La tercera parte se halla allí en los versos 19 al 27, a donde el pueblo de Dios se regocija por la presencia continua y constante de Dios ayudando a su pueblo, versos 19 al 27, y finalmente los versos 28 al 35, el salmista mira hacia el futuro y anticipa la victoria final de Dios y su soberanía sobre todas las naciones de la tierra. Este salmo era usado durante las fiestas de allá de la nación de Israel, en la fiesta del gran día de expiación, y más posteriormente ha sido usado durante la celebración del día de Pentecostés, o el final o el festival de las semanas, 7 semanas después de la Pascua judía. Recuerde muy bien que la Pascua judía conmemora la liberación física de la esclavitud allá en Egipto, y eso se relata ya en el libro de Éxodo. Pero Pentecostés conmemora la liberación espiritual de la esclavitud de la nación a la idolatría y la inmoralidad por medio de la entrega de la ley. Y usted puede leerlo allá en el capítulo 21, la orden que da Dios para celebrar esta fiesta de la semana. Cuando vamos al contenido del Salmo, que es bastante largo, 35 versículos, para nuestro estudio lo vamos a dividir en 7 partes. La primera parte, los versos del 1 al 3, Dios protege de todo adversario, Dios protege de toda adversidad, Dios protege de toda clase de esclavitud, Dios protege en la conquista, Dios protege en su morada terrenal, Dios protege con sus bendiciones, Dios protege en su reino y Dios protege reinando universalmente. Así pues, tenemos una introducción y de ahí entramos a ver, y vamos a hacer una pequeña pausa musical para poder a lo mejor tomar un poquito de agua, y usted pueda correr también a tomar un poquito de agua. Bueno, gracias, querida hermana Arlene, de Olor Fragante. Y yo le invito a que pueda escucharlo, ¿verdad? Y eso están todos los días martes aquí antes de mi programa. Ella llega aquí y a las 12:30 aparece ese muy buen programa, Olor Fragante, con mucha inspiración y buena música. Y también los días viernes. Así que les invito a escuchar o a ir a la página del internet y ir allí
a Ustream y entonces entrar ahí a Radio Visión Chicago y puede no solamente escuchar mi programa, pero también gozarse con la inspiración que da nuestra hermana allí en Olor Fragante. El versículo 1 dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Bastante sorprendente que diga levántese Dios, ¿verdad? Levántese Dios. Pero es una alusión, es una manera de mostrar la petición de que Dios actúe y esparza a los enemigos de su pueblo. Y en esta parte de los versos del 1 al 3 estamos viendo cómo Dios le protege a usted de todos sus adversarios. A veces creemos que los adversarios son solamente enemigos, pero a veces no solamente son enemigos, sino que son gente que le hace a usted la vida imposible, que se burla de usted. Y a veces, tristemente, esos adversarios están en el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y hay una promesa aquí, que Dios le protege a usted de todos sus adversarios. Tristemente, si esos adversarios están en su propio hogar, y si esos adversarios eso es su propio cónyuge, usted tiene que reconocer que Dios está al lado suyo protegiéndole de toda clase de adversario. Es triste tener que mencionar esto, pero es una realidad. A veces, en lugar de ser socios, en lugar de ser compañeros en el hogar, se transforma en una terrible experiencia de competencia, una terrible experiencia hasta de odio y de rivalidad. El Señor no nos ha llamado a la rivalidad, sino que nos ha llamado a ser copartícipes en la extensión del reino de los cielos y también en la crianza de nuestros hijos. Luego dice en el verso 2, Dios los despejará como si se despejara el humo, como si derritiera cerca de la cera delante del fuego. Así perecen los impíos delante de Dios. Dios hace esa promesa. David cree de todo corazón en medio de todas las situaciones de un gobernante, y usted puede ver las situaciones aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico, en otros países, en México, por todas las situaciones difíciles que pasan aquellos que están en autoridad. Y entonces David lo sufrió, lo experimentó, pero hace promesa de que Dios le va a librar de todos aquellos que se oponen. Y dice, en esa figura tan hermosa, dice que los despejará como si se derritiera cera delante del fuego. Y usted sabe muy bien que no permanece la cera. El verso 3, pero los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de gozo, saltarán de alegría. Bueno, es una figura, ¿verdad? Usted no necesita saltar cuando está contento, cuando está feliz, pero es una manera de decir de que cuando usted está feliz, usted salta de alegría por el cumplimiento de la bondad de Dios. Hay regocijo cuando Dios cumple su bondad y nos ayuda providencialmente. Algo parecido puede leer en el Salmo 52 y en el Salmo 58 y también en el Salmo 64. Y yo le invito a que los pueda también anotar y explorar. Salmo 52, 6, Salmo 58, 10 y Salmo 64, versos del 7 al 10, y así en muchos otros lugares de la palabra de Dios. En segundo lugar, los versos del 4 al 6, podemos ver ahí que Dios protege de toda adversidad. Dios la protege a usted, querida hermana. Dios lo protege a usted, querido hermano. Y también a usted, amigo. Usted no se ha dado cuenta cómo Dios ha estado protegiéndole hasta que la presencia de Dios se hace realidad cuando Él toca a la puerta de su corazón y usted responde y abre su corazón y tiene ese encuentro personal con Cristo. Entonces comienza a recordar para atrás
de cuántas maneras y en cuántos momentos Dios le ayudó, porque Dios protege de toda adversidad. Dios protege de toda adversidad en el sentido de que nos protege para que no nos ocurran esos momentos difíciles. Pero no solamente nos protege de toda adversidad, sino que también nos protege en medio de la adversidad. Déjeme leerle entonces estos versos del 4 al 6. Verso 4 dice: cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. ¿Se fija usted lo contento, lo inspirado, lo maravillado que está el salmista David? Y entonces, ¿de qué manera maravillosa exalta a nuestro Dios con figuras poéticas? Dios no cabalga, pero de esa manera está mostrando la grandeza de Dios. Dice el verso 5, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y allí hay el aspecto de la adversidad. Pero continúa diciendo en el verso 6, Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad, pero a los rebeldes los hace habitar en el desierto. Nuestro Dios es su amparo y su fortaleza, es la ayuda. Hay momentos muy tristes, la orfandad es una situación muy dolorosa para hijos y para hijas. Los muchachos, los niños en los orfanatos en realidad sufren, pero también la condición de ser viuda es una condición también de tristeza. La condición de ser viudo también es una condición de desamparo. Por eso dice, les da un hogar a los desamparados, a las personas que no tienen vivienda. Rescata a los cautivos y les da prosperidad. Así que nuestro Dios, el Dios en que usted ha creído, es aquel que le protege en medio de las adversidades. En tercer lugar, los versos del 7 al 10, Dios protege de toda clase de esclavitud y da, por ejemplo, la experiencia de cuando liberó a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto. Versos desde el 7 al 10 dice el 7, Dios nuestro, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, y continúa el verso 8, la tierra tembló. Al verte, Dios de Israel, los cielos derramaron su lluvia ante tu presencia. El monte Sinaí se estremeció. Y el verso 9, tú, Dios nuestro, derramaste abundante lluvia y a tu exhausta tierra infundiste vida. Y terminamos con el verso 10. En ella, oh Dios, habitan los que son tuyos. Tú, por tu bondad, das al pobre lo que necesita. Qué gran experiencia la de la nación. Qué gran experiencia. Dios los había liberado de Egipto y no solamente los liberó de esa esclavitud, sino que los protegió a través de esa larga trayectoria por el desierto. Así que nuestro Dios es el Dios que nos libera de toda clase de esclavitud. Cuando usted está esclavo, usted cree que no hay solución. Y cuando usted está esclavo y usted ha escogido estar esclavo, usted cree que no puede salir jamás de la esclavitud. Usted cree que esa condición de esclavitud es más poderosa que la voluntad que usted tiene para superarse. Y muchas veces es así. Muchas veces usted es incapaz de vencer y salir de la esclavitud que tiene. Pero Dios promete de que si usted confía en Él, Él le va a ayudar, porque nuestro Dios es el Dios que libera de la esclavitud. En el Nuevo Testamento conocemos el pasaje bíblico donde el apóstol Pablo escribe en cuanto a la libertad de los cristianos y dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen.
En otras palabras, en nuestra libertad cristiana tenemos la libertad de todas las cosas, pero tenemos que decidir con sabiduría y bajo la dirección del Espíritu de Dios de que no todas esas cosas me convienen. Por lo tanto, y continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y eso es en cuanto a la terrible situación de esclavitud. Y yo le animo en el nombre del Señor que si esta es su condición, usted pueda creer que nuestro Dios es un Dios que libera y que todo lo que tiene que hacer usted es clamar. Porque a todo aquel que clamare al Señor hay promesa, todo aquel que clamare al Señor será salvo. Así que hacemos una pausa y continuamos con la cuarta parte de este mensaje. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Es maravilloso recordar la forma tan grandiosa, tan gloriosa como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Pero comparado también a la experiencia de la conquista cuando el pueblo entró a esa tierra prometida y Dios le ayudó a poder conquistar esa tierra. Dios prometió dársela, pero estableció la condición de que el pueblo tenía que conquistarla. Y ahí hay una gran lección para usted. Dios le promete darle liberación, pero usted tiene la responsabilidad de conquistar esa liberación. Dios le promete darle victoria, pero es la responsabilidad suya conquistar esa victoria. Dice el versículo 11, el Señor emitió su palabra y muchas mensajeras dieron la noticia. Muy diferente el verso 11 porque habla del rol de la mujer, algo extraordinario allí en el mensaje del Antiguo Testamento. Y el verso 12, el contenido, están huyendo los reyes y sus ejércitos. Eso es lo que proclamaban esas mujeres. Y después dice, en su casa las mujeres se repartían los despojos. Y continúa el verso 13, aunque ustedes se quedaron en los apriscos y también recibirán alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas encubiertas de oro fino. Y finaliza el verso 14, cuando el Omnipotente esparció allí a los reyes en el monte Salmón, parecía estar nevando. Dios le había dado la victoria, Dios les había dado el triunfo, Dios les había ayudado sacándolos de Egipto, acompañándolos durante el desierto y trabajando con ellos en el plan de victoria, de conquista de la tierra prometida. Cuán maravillosa historia de salvación, cuán maravillosa historia de victoria. ¿Ha revisado últimamente lo que Dios ha hecho a favor suyo? Bueno, esta es una gran lección. Versos 15 al 18 nos habla acerca de la protección que da Dios, estableciendo su morada allá en el monte Sión, estableciendo su morada en Jerusalén. Dice el verso 15, el monte de Basán es un monte muy alto. El monte de Basán es un monte majestuoso. Ustedes altos montes, continúa el verso 16, ¿por qué miran con desdén al monte en donde Dios decidió reinar? En donde Dios decidió residir. El Señor habitará allí
para siempre. Entre miríadas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas del Sinaí a tu santuario, asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos y el tributo que recibiste de gente rebelde, y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. Qué sorprendente lo que está diciendo nuestro Dios allí en su santa palabra, pero es verdaderamente, está muy relacionado con lo que Dios siempre hace. Cuando escogió a David, lo escogió siendo el menor de los hijos. Cuando escogió a la nación de Israel, la escogió no porque era una nación poderosa, y se lo recuerda continuamente. Y ahora cuando menciona al monte Basán y menciona los altos montes, en realidad no son nada, son algo increíble y majestuoso. Así que el monte de Sión es nada comparado a esos altos montes majestuosos, pero es el monte que Dios escogió. Y cada vez que usted piensa en esa gran salvación que Dios da, recuerde que al corazón contrito y humillado, Dios jamás rechazará. Así que no es la fuerza del fuerte, ni es la riqueza del rico, ni es el poderío de los poderosos. Es el hombre y la mujer que, inclinándose delante de Dios, sienten su pobreza espiritual, y de esa manera sienten su gran necesidad de el gobierno de Dios sobre su vida, y también la autoridad de Dios trabajando a través del ministerio del siervo y de la sierva que le obedece. ¿Ese es el caso suyo? Bueno, mi deseo es que lo sea. Continuaremos en el próximo programa con los versos siguientes. Y le invito ahora a poder darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, amado Dios, porque tu palabra es fuente de vida. Y tu palabra nos recuerda, Señor, que en tu inmenso amor nos escogiste, siendo menores que toda otra clase de hombre y de poder. Pero, Señor, gracias porque te podemos servir. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar, todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Hoy en día muchos negocios se debilitan y mueren porque no cuentan con una estrategia de promoción efectiva para dar a conocer sus productos y servicios. Radio Visión